Buenas noches, bienvenidos a Territorio Político. Hoy tenemos un programa muy intenso, lleno de novedades y también trayendo las palabras de distintos referentes. En este caso me está acompañando Marcelo de Lorenzo, que es periodista, colega y también es docente, con quien vamos a compartir esta primera parte, charlando un poco de la actualidad que estamos viviendo a nivel país, que estamos viviendo a nivel provincia y en lo cotidiano cada uno de los ciudadanos. Gracias por acompañarnos. Hola Alejo, muchas gracias por invitarme a tu programa. Es una agenda abierta la que nos planteamos hoy. Vinimos a charlar un poco, a hacer un poco de catarsis. Podríamos decir. Me mencionabas antes del arranque el tema de que estabas viendo las estadísticas del sí. INDEC. Y estabas un poco espantado. Incluso los anoté y los traje acá. Los trajiste. Pero bueno, en realidad yo lo que estoy viendo, Alejo, sinceramente, que hay una especie de divorcio entre la agenda, por lo pronto, del gobierno, con lo que está pasando en la realidad, ¿viste? Vos pensás que la agenda hoy, de que se está discutiendo a nivel oficial, es la ampliación de la Corte, aparentemente para proteger a la vicepresidenta. Están interesados en modificar el método de elección porque las PASO no les conviene, y el presidente propone la idea de regular las redes sociales. Digamos. Y vos mirás esa agenda y vos decís, ¿y esto en qué le afecta al hombre de la calle? El hombre de la calle está golpeado por una inflación impresionante. Pensá que estamos naturalizando una inflación del 100% anual. Es tremendo. En otro país estaría estallando a pedazos. Esa es la realidad. Y una familia, diríamos, para no ser pobre, tiene que, en agosto, según el INDEC, tiene que ganar 120.000 pesos. 120.000 pesos es plata, digamos, ¿no? Bueno, revisando el INDEC, los salarios del INDEC, donde aparecen en la estructura de salario, a mí me ha sorprendido algunos datos tremendos, porque todo es información no oficial. Según el INDEC, y lo estoy leyendo acá, el salario para no ser pobre hay que ganar 120.000 pesos, pero el ingreso medio en el país, es 66.500. Es decir, está a la mitad. Prácticamente está a la mitad. El ingreso medio, si vos agarrás todos los salarios. Promedio, claro. El promedio. El que gana más y el que gana menos. El promedio te da. Yo estaba pensando, ¿dónde está la clase media, no? Y bueno, y después, el que gana más de 90.000 pesos, que son $300, está en el 20% de mayores ingresos. ¿Escuchaste eso? 90.000 pesos en el 20% de mayores ingresos. Está casi rico. Y el que gana más de 130.000, es decir, $430, está entre el 10% de mayores ingresos. Lo que implica que estamos todos dentro de lo que es la línea de la pobreza para abajo. Claro, es decir, por lo pronto acá la mitad de la población es pobre. Y la clase media es la gran, me parece que es la gran víctima de esta inflación, que es impresionante. Sin lugar a dudas, hay un parámetro clave, es el salario mínimo vital y móvil. Exactamente. Sí. Está no por debajo de la línea de pobreza, sino que está por debajo o peleándole a la línea de indigencia. Es decir, que el mínimo vital y móvil no es mínimo no. Seguro que es. Sí. Vital, y no tan seguro porque muchos ganan por debajo por estar en negro, claro. Por estar explotado, por lo que sea, por estar precarizado. Mínimo vital. Claro, no, si no te hasta los primeros 15 días. Exactamente. Y móvil. No se mueve. No se mueve porque se va moviendo, ni siquiera tenés el consejo del salario mínimo vital y móvil porque lo están haciendo casi por decreto. Claro, bueno, y vos tenés, digamos, esta estructura de salario se corresponde con la fuerza laboral. Es decir, vos tenés, la mayoría de los trabajadores sindicalizados asalariados van a perder contra una inflación de 100%, no es paritaria que aguante, pero después tenés casi la mitad de la fuerza laboral informal. Es decir, trabajadores negros, más cuenta propista, y vos sabés que esos pierden, son los que primero pierden en la inflación. Porque como no están sindicalizados, no pueden actualizar su ingreso al ritmo de la inflación, digamos, para eso son las principales víctimas. Y después están los jubilados, que es tremendo, digo, que un jubilado cobre 47.000 pesos. No sé,
O sea, entonces esta realidad social tan tremenda, yo digo, ¿y por qué esta agenda? No se corresponde esta agenda. Si querés te corrijo, es 37.000 en realidad. Bueno, 37. Bueno, no sé, porque claro, porque usted leí, bueno, 37 es tremendo. Es peor. No, entonces vos sí. No sabía si corregirte porque bueno, en realidad es peor. Entonces, bueno, yo leí, entonces leí lo de los aumentos, porque viste que el gobierno te dice cuánto van a cobrar. En febrero. Claro, bueno, tremendo. Bueno, entonces yo veo ahí un divorcio tremendo, muy complicado. Una agenda paralela. Pero mal, diríamos, porque es hay una agenda virtual y esto genera una sensación. Yo no soy antipolítica, creo que la política es necesaria, creo que es una mediación natural de la sociedad. Yo soy defensor de la política, pero... Al contrario, es como que vos estás mencionando que la política empieza a prestar atención a lo que tiene que prestar atención. Yo no soy antipolítico, no creo que sea, pero por favor, digamos, están generando un divorcio, están generando un caldo de cultivo muy parecido a esta especie de antipolítica que hubo en el 2001, ¿no? Porque por otra parte, efectivamente, vamos a ser sinceros, diríamos, yo, sin caer en lo que dice Milei, que habla de la casta política, creo que hay una oligarquía estatal, diríamos, que controla el Estado, un Estado deficitario, que vive de la inflación, ¿no? Y hay gente que vive los privilegios, digamos, la política hoy es un sector del privilegio. Es tremendo lo que estoy diciendo, pero es así. Y estatal y paraestatal, o vamos a decir ambicioso del Estado, porque todo el cuerpo de opositores, de la línea política que sea, desde hace mucho tiempo que los vemos pululando por estos rincones, y también tienen esa disociación, está también en la oposición de la disociación. Hay una adicción, es decir, yo veo, por ejemplo, cuando yo planteo este tema, digamos, ¿no? Qué difíciles son los problemas argentinos, son dificilísimos para enfrentar esta realidad. Y hay gente que se mete a la política alegremente. ¿Cuál es el móvil? Tantos políticos hay. Ahora va a haber, ahora el año que viene. Diríamos, ahora, la política, ¿qué es? Un mecanismo, es un instrumento para modificar la realidad de las personas o modificarse uno la realidad, digamos. ¿Hasta dónde? O para consolidar el status quo de claro, forma de la política. Vos conocés mucha gente que está en la política, que ha abandonado la política y ha ido después que han cumplido su mandato, han vuelto a la actividad privada a trabajar. No, eso no se ve. Es decir, esta idea de que hay una especie de oligarquía estatal, yo lo percibo así. Y lo digo, me duele porque yo creo en la política, ¿viste? No soy una antipolítica, pero tengo que aceptar que la realidad es otra, ¿viste? Te voy a llevar a un ámbito que justamente es el nuestro. Es decir, para que el discurso de los políticos y esa agenda que proponen los políticos permee la sociedad, están los medios de comunicación atravesando los discursos, multiplicándolos. Hoy en día tenemos redes sociales, tenemos medios alternativos que se han consolidado muy fuerte a través de internet, que ya ni siquiera podrían ser alternativos, tendríamos que considerarlo directamente medios nuevos, porque hablar de YouTube, hablar de TikTok, las redes sociales, las redes sociales, Twitch, son ya directamente medios. Son medios, totalmente. ¿Por qué siguen siendo... ¿por qué estamos debatiendo a veces como si los medios siguieran teniendo esa fuerza, los medios tradicionales siguieran teniendo esa fuerza de ley, de ley discursiva? Es decir, lo que propone la agenda de los grandes medios, por no mencionar ninguno en particular, porque es tanto de un lado como del otro también. Esa agenda es la que se instala. ¿Por qué seguimos confiando como ciudadanos en esos medios? Pero yo creo menos en eso, ¿no? Yo creo menos. Yo creo que al periodismo establecido le está costando legitimar su discurso. Yo soy un defensor de las redes sociales, pese a que yo sé que en las redes sociales hay de todo, digamos, como en toda la sociedad. A mí me parece una locura querer controlar los medios, me parece fascista, te digo francamente. En vez de estar haciendo otra cosa, preocupándose por regular las redes sociales. Yo creo que las redes sociales son un control al periodismo establecido. Hoy ya Clarín no tiene el mismo poder que antes, La Nación no tiene el mismo poder que antes. Se acabó, ellos se sienten controlados.
Es decir, yo estoy a favor de democratizar la circulación del pensamiento y de la opinión y de la información. Aunque ahí también es cierto que se cuela, no hay un control de calidad. Pero prefiero la libertad a lo otro, ¿viste? A que haya pocos canales, ¿no? Es decir, prefiero la libertad en todo sentido. Te llevo un paso más allá. Vamos a... Ojo que los medios tienen sus cosas, los medios establecidos, ¿no? Digamos, claro, los medios establecidos, es reconocido que tienen intereses, eso lo sabemos también, digamos, ¿eh? Es decir, tienen intereses comerciales, la pauta del gobierno es muy fuerte, digamos, la pauta oficial es muy fuerte, que eso condiciona los contenidos, no estamos inventando nada. Y si lo llevamos al plano provincial y local, a donde encontramos una realidad muy distinta quizás a lo que son los medios fuertes a nivel Buenos Aires, es decir, Buenos Aires donde Dios está en Buenos Aires, pero luego están las provincias. Vamos a lo particular que es Entre Ríos. ¿Cuánto de injerencia hay estatal en los medios de comunicación? ¿Cuánto dependen los medios de comunicación de esa pauta estatal para poder sobrevivir y que quedan condicionados en sus discursos? Porque más de una vez me han planteado periodistas que digo algo y me llaman por teléfono. Eso es así, es decir, en la medida en que a los medios no los financia la actividad privada, el comercio, vos que los medios quedan a merced de la pauta oficial. Y eso te autocensura, es obvio, digamos, esa es la realidad. Por tanto, esta especie de estatismo condiciona a los medios privados. Este estatismo, si la idea de que vos dependés del cheque del funcionario, eso te genera una dependencia inexorable, digamos, no hay modo de zafar. Por eso hay que apostar a que crezca la actividad privada, que haya muchos actores, que haya mucha actividad en el mercado, para que los medios no tengan que recurrir al funcionario, decir, si no me pagas, no pago la nómina. Sí, esta es la realidad, esto es así, yo no te lo voy a negar, porque parece que eso existe. Ahora, no sé puntualmente hasta dónde puede llegar en cada periodista el condicionamiento, pero eso es real. Y el condicionamiento de cada periodista creo yo que depende del medio. Depende del medio, exactamente, pero yo creo que hay la población ha advertido, eso diríamos, los lectores no son tontos, los televidentes no son tontos. Digamos, no hay que subestimar. El problema es cuando la gente te cierra la agenda, ¿viste? Sí, pero también llega un momento en el que uno está tan cansado con la vorágine de los problemas cotidianos que también hace la vista gorda a esas cuestiones. Sí. Es como lo deja pasar y lee y ya se olvida y lee el impacto de la noticia. Y se olvida que detrás de esa noticia hay alguien construyéndola, hay intereses de que esa noticia también se dé a conocer. Por supuesto. Hoy en día es un clásico las gacetillas de prensa que te mandan a nivel estatal y que se repiten casi exacto, por no decir exacto y hasta con los mismos errores directamente mandadas desde arriba en los Yo defiendo al periodista que hace periodismo, ¿viste? Y el periodista tiene que hacer periodismo por fuera del poder. Es decir, yo tengo la tesitura, de hecho estaba trabajando en una revista con Rubén Escú y yo le dije, mirá Rubén, le digo, yo quiero darle voz a lo que no tienen voz, digamos. Si a mí me interesa, por ejemplo, la sociedad civil de Gualeguaychú, yo no voy a terminar haciendo la entrevista al funcionario para que salga todo lo... Digo, para eso ellos tienen oficinas de prensa. Nosotros tenemos que dedicarnos a llevar la voz de los que no tienen oficinas de prensa, porque los políticos están llenos de oficinas de prensa. Es más, te digo, habría que hacer un cálculo de las oficinas de prensa, si no reúnen el gasto en el mantenimiento de esas oficinas de prensa, no reúnen las redacciones de la mayoría de los medios de Gualeguaychú, no sé, el cálculo. Digamos, eso se ha consolidado, entonces yo digo, busquemos a aquella gente que no tiene prensa. Y démosle y hagamos periodismo, así se hace periodismo. Lo otro, no hace periodismo, son una gente de prensa, digamos. No es fácil eso, no es fácil. Un debate que quizás queda completamente anulado porque nadie llega a pensar hasta ese momento. Hoy mencionaste que el presidente estaba diciendo, que lo dijo a nivel internacional, que pide que se regulen las redes sociales. Y yo digo, la regulación, ¿a quién le está pidiendo el presidente de una nación? ¿A quién le está pidiendo que regulen las redes sociales? ¿Y quién va a regular? ¿Y quién es el que va a decidir esto sí, esto no? Porque las redes sociales, YouTube y todos los medios de comunicación internacionales son de empresas.
Claro. Y hoy en día, si hay algo que no les gusta, ellos ya tienen la potestad de censurar sin ampararse en ninguna ley. Claro. Lo hacen como derecho de admisión, como una cuestión de derecho privado de yo tengo esto en medio, si no te gusta, te vas. Y ahí no hay nadie regulando. Es decir, lo que uno, en principio vos decías, me gustan más las redes sociales porque es la libertad. Y aún así, dentro de esas redes sociales hay una regulación que no viene de ningún Estado, que ni siquiera fue electa por nosotros. Entiendo. Porque en todo caso el presidente y la ley de servicio de comunicación audiovisual había sido dentro de la estructura de un Estado democrático donde nosotros tenemos cierta participación. Acá estamos a merced de las grandes potencias, de los grandes poderes a nivel internacional. Sí, yo sé que Internet tampoco no es inocente, digamos, eso no sé, digamos, sabemos que detrás de Internet hay márgenes de libertad. ¿Por qué al gobierno le molesta tanto las redes? ¿Por qué le molesta tanto? Vos pensás que ahora en Irán hay una sublevación de las mujeres contra un régimen clerical islamista, y lo primero que hace el régimen es que apaga Internet. Es decir, es una molestia, pero la democracia, yo creo que hoy la opinión pública, la conversación, el debate, se ha ido a las redes. Hoy el cuarto poder desapareció, los medios ya no son ni guardianes ¿no? Por eso yo creo que esta ley de medios, es decir, ellos están reconociendo, así como Massa reconoce la necesidad de una devaluación cuando le da los ojeros $1 a 200, ¿qué está diciendo? Que el dólar oficial está retrasado, digamos. Bueno, ellos están reconociendo el poder que tienen las redes al decir hay que ponerle una, ¿no? Y que eso les molesta. Bueno, yo estoy por lo que le molesta el poder, ¿viste? Está bien, digamos. Yo no voy a negar todo lo que pueda haber detrás de las redes, pero yo no me como el caramelo, ¿viste? Es decir, yo prefiero un ámbito de libertad, los riesgos de la libertad a no tenerlo. Y también hay... Y aparte, ¿quién se va a poner a decidir qué sale, qué no sale? Para eso además está la justicia y ya hay leyes. Claro, ¿viste? Hace otra cosa, dedicate a otra cosa, ¿viste? Hace otra cosa porque el país necesita otras soluciones, no eso. Es decir, me parece que estamos con demasiados problemas. Yo te comentaba antes de charlar que a mí lo que me está preocupando mucho es que lo veo en los jóvenes, ¿viste? Las estadísticas de los chicos que se quieren ir desde el país, digamos. Hemos naturalizado la desesperanza en Argentina. No hay futuro. Y yo creo que un país que vos haga una estadística entre los chicos de 20, 30 años, la mayoría se quiere ir del país, es una derrota fulminante. Es como un ex país. Y comparaba esa estadística. Y al mismo tiempo tenemos la guerra de Ucrania. Y pensaba, y los ucranianos defendiendo su país. Digo, qué cosa extraña, ¿no? Porque es conmovedor. Exacto. Lo de los ucranianos es conmovedor. Yo te digo que defenderse como se están defendiendo su país de la manera que lo hacen, tremendo, es una cosa. Y por otro lado, acá en Argentina, la mayoría se quiere ir del país. Que incluso cuando uno escucha el discurso prefiero ir a lavar copas a Europa. Sí, ¿qué buscan los argentinos cuando se quieren ir? Quieren una sociedad que funcione, porque ellos creen que así van a prosperar. Y yo creo. El ascenso social que. Claro, decir porque tienen capacidad. Exactamente. Están buscando una sociedad, están dispuestos a adoptarla. Es decir, esto no tiene que interpelar, ¿viste? Como diciendo, ¿qué estamos haciendo, viste? No puede ser que tenga esos índices de evasión del país, digamos. Y después hemos naturalizado un tema que a otro que me preocupa, me parece este tema de los planes sociales, ¿viste? Y la caída de la cultura del trabajo. Esto es insostenible. En el tiempo es insostenible. Bueno, puedes tener tanto tiempo gente que dependiendo de un ingreso estatal. Digo, porque el país sale con producción y trabajo. ¿No? A lo que también hay que analizar que sacarlos sin más genera, pero hay que empezar genera, claro, directamente el desamparo absoluto. Claro, ¿qué está antes? ¿Qué propuesta hay si la querés sacar? Pero hay que buscar la manera, es decir, eso es, pero la idea es que esta cultura. Massa hizo una propuesta. Massa dijo, vamos a hacer que los que tienen el plan social
puedan incorporarse al trabajo manteniendo el plan social y pagando el plan social también a las yo empresas. Creo que Por eso sí. es un contraste interesante porque el trabajador común, el que ya está trabajando, sí. tiene una desventaja. Porque el trabajador común está trabajando y le pagan un salario, sí. pero ahora de repente te aparece como competencia que es el que tiene el plan social, que la empresa va a recibir el plan social por sí. parte de y el trabajador del plan social va a recibir también el plan social. Sí, entiendo. Entonces ya hay una desventaja. Ojalá que sea un modelo de transición. Ojalá que toda la clase dirigente esté comprometida en la idea de que los planes no van más, pueden sostenibles. No hay ninguna sociedad que pueda progresar así. Más que nada porque tampoco brinda una solución a futuro. Es decir, claro, el plan social viene como para instalarse. Ahora, claro, el tema que se instala, vos decís, bueno, pero ¿y cuál es mi futuro? ¿Un plan social? Porque hay otro tema también, que yo creo que, es decir, el Estado me parece que esto a nivel de impuestos es imposible. Vos fíjate que el Estado argentino no se financia ni siquiera con los impuestos, pese a que tiene una pensión fabulosa, ¿no? El Estado se financia de dos maneras, o a través de los impuestos que cobra, que están ligados mayormente a la actividad económica, o toma crédito público. Bueno, esas dos vías ya no podemos aumentar más impuestos. Crédito ya no tenemos. Y entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué hay inflación? Pues el gobierno agarró el Banco Central y empezó a emitir plata, digamos. Porque en realidad eso es lo que están haciendo estos años. Y a la vez endeuda, como ya no pueden endeudarse. Son las famosas LELIC, son las famosas LELIC, esa deuda, porque tiene que retirar ese dinero. Que nos ataron a los bancos también. Claro, y los bancos están ahí. Está atado a los bancos. Ahora, vos fijate tremendo el dato, es decir, esa famosa deuda en peso, que es tremenda, que es la LELIC famosa, la deuda en peso, son dos bases monetarias juntas. Eso es una bola. Yo no sé cómo va, en algún momento va a explotar. No sé cómo va a explotar, antes explotaba con el plan Bonex y finalmente te daban. Ahora. Que es interesante porque la semana pasada estuvo Macri hablando, esto de las LELICs es una barbaridad, dice Macri. Claro. Que le aumentaron a los dobles. Qué poca memoria, porque fue él el que creó las LELICs para reemplazar las LEVACs. Sí, que venían. Sí. Lo que pasa es que dice que esta lo duplicaron, dice. Esto de que me mencionabas al principio, de que la agenda de los políticos está completamente disociada. Fíjate vos cómo se tiran entre ellos. Y nosotros estamos terminamos teniendo ya como sociedad la imposibilidad de una elección por fuera de eso. Claro. Ahora, es cierto, para amortiguar lo que estoy diciendo, para no hacer caer en la antipolítica, que yo también creo que la política es un reflejo de la sociedad, digamos, ¿no? Yo no quiero... una retroalimentación. Sí. Se interdetermina. Eso sí, decir, la política no son extraterrestres, los que están en la política no vienen de un repollo, vienen de esta sociedad. Y hacen porque la sociedad también. Claro, sí, yo creo que hay una corresponsabilidad también. Los sindicatos están callados. Si no vamos a caer en una especie de ilusión de creer. Que son los malos, claro, porque yo la otra vez me he preguntado y lo conversamos con los alumnos, si acá vinieran los premios Nobel de Economía, o los alemanes, y le dejamos, bueno, un año muchachos, a ver, si el problema fuese técnico, económico. ¿Vos decís de Barrio Nuevo si no robamos por 5 años? No, pero imagínate que vienen los notables, importamos, mira, por un año vengan ustedes, administren, no, porque nosotros no podemos con nosotros mismos. ¿Vos creés que los resultados van a ser los mismos? No, porque la economía es un capítulo de la cultura de un país. La economía la hacen los ciudadanos. Está imbrincada en su conducta. Tenemos un problema con el problema de la inflación es cultural. No es un problema. Es decir, la idea del gasto público financiado con billetito es viejo en la Argentina. Digamos. Es un problema cultural. Es una droga, la inflación es una droga. Marcelo, nos queda un pedacito nada más de entrevista y quiero que no sea todo oscuro, pálida. Vamos a tratar de pensar en la esperanza que mencionás que ya no está o que está perdiéndose. ¿Por dónde la podemos encontrar? ¿Hacia dónde está la luz? ¿Cómo, no siendo religioso, sino hacia dónde está? Buscar una solución colectiva. Un horizonte de por dónde empezar. Si bien cada uno dice siempre se empieza por uno mismo. Bueno, pero obviamente, ¿qué hago para empezar? Obviamente.
obviamente. ¿Por dónde se te ocurre? ¿En dónde está el...? Bueno, yo creo que hay que, paso? por ejemplo, decir algunas cosas que no se dicen. Animarse a debatir, a discutir, hablarlo. Yo creo que hay que apostar también, a volver a reconciliarnos con la cultura de nuestros abuelos, de nuestros padres, que la riqueza es producto del esfuerzo, del trabajo, del estudio. Tenemos que volver a esos valores. Por eso digo que la economía es un problema cultural. Hablábamos del emprendedurismo, de los emprendedores, ¿no? Y en esta ciudad de Gualeguaychú, esta ciudad la hicieron los emprendedores, ¿no? El frigorífico de Gualeguaychú, ¿quién lo hizo? Los emprendedores. Eran ganaderos que arriesgaron su capital. El parque industrial, ¿quién lo hicieron? Y el turismo, ¿quién lo hizo? Ese es el modelo. Para mí ese es el camino. Digo. Es decir, Gualeguaychú tiene una lección, tiene un capital para mostrar. Es una ciudad que ha tenido mucho empuje. Lo digo en pasado porque tengo dudas sobre el presente, pero es una muestra de que la prosperidad es posible, reconciliando el Estado. El Estado tiene que hacerse su lugar, tiene que colaborar con el privado, el privado tiene que invertir, tiene que jugársela, y hay que allanarle los caminos, y hay que producir riqueza. La inflación se derrota con trabajo y producción, no con emisión. Hemos inventado, ¿qué inventado? ¿Cómo vas a producir riqueza con una impresora? Porque en el fondo es eso. Todos los países han derrotado la inflación mediante la producción y el trabajo, no hay otro camino. Bueno, esto que vos me preguntás me excede mi individualidad. Yo lo único que te digo es que yo discuto con mis hijos sobre todo este tema, ¿no? Ellos están en una especie de pesimismo generacional, ¿viste? Es muy difícil convencerlos de que se queden, es muy difícil, porque es muy difícil encontrar signos en la realidad que te... Hay también una especie de tendencia internacional a fomentar este viajerismo, esta especie de hipismo mundial. Viaja, no pierdas el tiempo, viviendo. La pandemia incluso ayudó muchísimo con las restricciones, ahora podés salir, ahora andá, viajá por el mundo, no te pierdas tu vida. Y también se pierde ahí la trascendencia, se pierde ahí el proyecto de vida. No, en pos de un presente absoluto, es como vivir el hoy. Hay que pensar en el arraigo, que los chicos tienen que quedarse. Yo, si fuera intendente de Gualeguaychú, haría un plan arraigo para los jóvenes. Estoy inventando una idea. Estamos hablando de ser una agenda abierta. Esto puede estoy pasar. inventando, digamos, que no se vayan, ¿viste? Que no se vayan, que se queden acá, que puedan construir su familia acá, con su trabajo, con trabajo. Para mí esa es la agenda. La agenda es el trabajo y el arraigo de los jóvenes. Vos pensás que el frigorífico se hizo con ese leitmotiv. El parque industrial se hizo con ese leitmotiv. Las instituciones educativas de nivel se hicieron con ese leitmotiv. Vos agarrás las cartas de Corporación de Desarrollo, de fundación, y dice: queremos que nuestros jóvenes no se vayan. Todos hicieron eso, todos, porque fue en presente. Es la idea eso. Para construir una ciudad tenés que los jóvenes se queden acá, proyecten su vida acá, produzcan acá y tengan su familia acá. Bueno, podía desentender eso. Ese para mí es la gran empresa colectiva de Gualeguaychú, que supera la del intendente, pero que hay que involucrar a toda la sociedad civil. Marcelo, muchísimas gracias. Gracias a vos, Alejo. Así atravesamos esta primera etapa del programa del día de hoy. Territorio Político tiene más luego de esta pausa.